La gluco. Te fijas nomás. Te fijas nomás si ¿De eso acuerdo? para de grabar. Y Te fijas finalmente nomás. vimos la vía de las pentosas. La vía de las pentosas. ¿Cuál era la finalidad de la vía de las pentosas? ¿Se acuerdan cuál era la finalidad de la vía de las pentosas? Producir azúcares de 5 carbonos. Producir azúcares de 5 carbonos. ¿Azúcar de qué? De 5 carbonos. Azúcares, generar azúcares de 5 carbonos. ¿Cuál de ellos en especial era importante? No solamente, ¿no? ¿Cuál de los carbohidratos de 5 átomos de carbono era importantísimo y que se formaba en las vía pentosas? La ribosa. La ribosa. ¿Y por qué la ribosa? Constituye la estructura de nucleótidos. Porque es parte de los nucleótidos que constituyen los ácidos nucleicos. ¿No? Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, con un azúcar y un fosfato. ¿Qué azúcar? ¿Cuál azúcar? La ribosa. Y lo mismo era para el NADH, para el NADPH. Pero ¿qué más generaba también la vía del entorno? Ribosa. ¿Y qué más? ¿Qué otro compuesto más importante también? El NADPH. El NADPH. Que lo vamos a ver, ¿no? Usándolo en el metabolismo de los lípidos en especial. Entonces, por favor, el cuadro general de cada vía metabólica, las enzimas que regulan la vía metabólica, presten atención a ellas, los puntos donde se gasta o se genera ATPs. A ver, continúo. ¿Ya? Miren que estoy insertando algunos puntos que no pueden olvidarse en la vida metabólica. Ok. Muy bien, hoy vamos a ver, miren, vamos a ver el metabolismo de fructosa y de galactosa para terminar con los carbohidratos. ¿No? ¿Por qué he puesto esta figura aquí? ¿Por qué? Porque este no voy a decir un animal, ¿no? A ver, ¿por qué le digo? Ya, una bebida consumida por la gran mayoría de las personas, miren lo que he conseguido informarse de las gaseosas, la adicción a las gaseosas, ¿no? ¿Y cuál es el problema con la gaseosa? Es su alto contenido de fructosa. Profesora, la fructosa no es glucosa. Entonces no debe originar problema. ¿Será? Vamos a descubrirlo, ¿no? A continuación. ¿No? Miren, la fructosa es el carbohidrato más dulce que la glucosa. Entonces al comerciante le interesa colocar la fructosa, porque con poca cantidad de fructosa él consigue un sabor dulce, ¿no? Característico de las gaseosas. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Si por ese motivo no hay fructosa, se hace por medio de un sistema de inversión, se convierte la glucosa en fructosa para poder, ¿no? Generar este carbohidrato que es más dulce que la glucosa. ¿Ya? ¿Ok? Lo que le llaman el jarabe, sobre todo de maíz, ¿no? El jarabe de maíz alto en fructosa, ¿no? ¿De acuerdo? Y miren, no solamente en la gaseosa, ¿no? Están también en algunos otros productos alimenticios, bueno, no diríamos alimenticios, ¿no? En realidad. Algunos productos como galletas, ¿no? Chocolate y todo lo demás, ¿no? Que están también enriquecidos con fructosa. Entonces, imagine usted, a ver, yo escucho un ruido, le voy a pedir al Señor que quieren hablar,
Tienen libre la puerta para poder salir. No voy a forzar más la garganta porque la tengo mala. Así que les pido por favor silencio. ¿Ya? Ok, ¿seguimos? Muy bien. Buenas noches. Ok, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la fructosa, qué origina la fructosa en nuestro organismo cuando la consumimos en exceso. O sea, y para ello, mientras yo voy explicando, usted vaya pensando cuántas veces al día usted consume fructosa. ¿Ya? Ok, miren, vamos a ver el metabolismo de la fructosa. Ustedes saben que la fructosa estaba en la vía de la glucosa, ¿verdad? Había un compuesto fructosa 6-fosfato que se convertía en fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? Okay. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, miren, había constantes a la fructosa, que además, miren, la podemos sacar también de la sacarosa, ¿verdad? De ese azúcar que usted colocó en ese café o en esa leche que usted colocó azúcar. Muy bien, acá está la fructosa. Ubiquemos aquí a la fructosa. La fructosa por medio de la fructoquinasa se convierte en fructosa 1-fosfato. ¿Qué hace la quinasa? Fosforila, ¿verdad? ¿Y quién está también al ladito de la quinasa? ¿Quién? Un ATP, porque si no, ¿cómo le quita el fosfato al sustrato? ¿Ya? Muy bien, formamos la fructosa 1-fosfato. Y ahora por otro tipo, una isoforma de aldolasa, la aldolasa B, la aldolasa A era que estaba en la glicólisis, la aldolasa B, reconoce o tiene como sustrato a esta fructosa 1-fosfato y va a convertir a la fructosa 1-fosfato, que es de 6 átomos de carbono, mire, 6 átomos de carbono, la va a romper en dos compuestos de 3 átomos de carbono. El gliceraldehído y la dihidroxocetona fosfato. ¿A dónde fue el fosfato? ¿Al gliceraldehído o a la dihidroxocetona? Solo hay un fosfato nada más, ¿eh? Fue a la dihidroxocetona. Este fosfato. Ese fosfato es lo que estaba acá. ¿De acuerdo? Muy bien. La dihidroxocetona fosfato, ustedes ya saben, se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato y luego seguir la vía de la glicólisis y generar ATPs. ¿Ya? ¿Y qué hay con el gliceraldehído? El gliceraldehído también por otra quinasa, una triosa quinasa, va a adquirir un fosfato porque las quinasas fosforilan, ¿verdad? Y entonces se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto se incrementa más la vía de la glicólisis. Entonces miren, por ambos lados, ¿no? Hay una relación con la vía de la glicólisis, generación de ATP. Hasta aquí todo bueno, pero siempre y cuando usted no solo haya ingerido fructosa. Imagínense, glucosa que ya usted consume, más fructosa que usted le añade, ya puede usted imaginar cuántas moléculas de ATP se está generando, ¿de acuerdo? Pero, recuerden, el organismo tiene un límite para la generación de ATP. O sea, a ver, no piense usted que, generó mucho ATP, que bueno, eso es mucho para mi organismo. Un momentito. El cuerpo tiene un límite. Cuando ya el cuerpo o el organismo ha repletado su almacén de ATP, ¿ya? Su reserva de ATP, dice, muy bien, stop. Ya no los compuestos pasan al glicólico. Esos compuestos que están en exceso vayan por otro lado. ¿Por qué? Porque ya no quiero que hagamos ATP. Entonces, allí viene el problema. Allí viene el problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos.
¿Hasta aquí? Ah, otro detalle, miren, otro detalle. Miren, la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato no solamente por la fructoquinasa, también la exoquinasa puede convertir la fructosa en fructosa 1-fosfato. ¿Se acuerdan que hablábamos de la especificidad relativa de las enzimas al principio del capítulo 1 de este curso? Donde la exoquinasa tenía, ¿no?, varios, un grupo de sustratos, ¿no? Uno de ellos es la fructosa. Entonces, miren, ¿no?, entre la exoquinasa y la fructoquinasa, ¿quién es más afín a la fructosa? La fructoquinasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden, KN, ¿verdad? A mayor valor de KN, menor afinidad por ese compuesto. Y a menor KN, mayor afinidad. Entonces se supone que la fructoquinasa tiene menor valor de KN, o sea, mayor afinidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, por otro lado, miren, la dihidrogenafosfato, además de ir a la glicólisis y generar este tipo de enzima A, o sea, generar ATPs, como piruvato, tipo de enzima A, tipo de CREP, ¿no? También, miren, por medio de la aldolasa A, puede dar lugar, aldolasa A es gliceraldehído de fosfato más la dihidrogenafosfato, puede generar la fructosa 1-fosfato y esto, ¿no?, ir a la vía de la gluconeogénesis. Es decir, en lugar de ir hacia abajo, también tiene la opción a poder ir hacia arriba para generar, ¿no?, glucosa, siempre y cuando usted, su organismo, hace lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, yo siempre veo que en la mañana, ¿no?, la gente que no lleva todo este curso, ¿no?, su desayuno es una gaseosa y un pan. ¿No? Sí, una gaseosa y un pan. O cuando tiene hambre, ¿no?, a la hora del almuerzo, no tiene una gaseosa y un pan. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, dependiendo del trabajo que haya hecho, es un trabajo físico, pues va a necesitar realmente glucosa, y el organismo lo que hará es jugar con estas vías, ¿no? Jugar, ¿me voy para el glicólisis o me voy por la gluconeogénesis? Va a depender de qué requerimiento tenga el organismo. Pero en conclusión, hasta aquí hemos visto que el metabolismo de la fructosa puede ir por la vía de la glicólisis, sí, puede ir por la vía de la glicólisis. ¿Puede también dar lugar a la gluconeogénesis? Sí, también puede dar lugar a la gluconeogénesis. ¿Ya? Todo va a depender de lo que el organismo requiera en ese instante de su vida. ¿Ya? Ok, sigamos. Bueno, ¿y qué hay del gliceraldehído? Miren, ¿qué hay del gliceraldehído? Decidió el organismo, ya no quiero que hagas glicólisis, ya no vayas del gliceraldehído a la glicólisis, ya está suficiente. Entonces, pero hay un exceso de gliceraldehído porque usted sí que se ha tomado un litro de gaseosa, ¿no? Mucha fructosa. ¿Qué pasa con ese exceso de gliceraldehído? Miren lo que va. Se convierte en glicerol y el glicerol es el esqueleto de los triacilgliceroles. El glicerol es un alcohol de 3 átomos de carbono. Se le va a añadir a cada átomo de carbono del glicerol, se le añade un ácido graso, dando lugar a los triacilgliceroles. Grasa neutra, grasa que se almacena en el tejido adiposo. Entonces ya usted está viendo, ¿verdad?, por qué engorda, ¿verdad? ¿Por qué engorda con tanta gaseosa? ¿No? Esto ya se satisfizo y entonces el exceso está yendo a formar triacilgliceroles. ¿De acuerdo? ¿Qué
más podemos ver? Miren, hay enfermedades por una alteración del metabolismo de fructosa, sí, sí, ¿no? Hay gente que es intolerante a la fructosa, ¿de acuerdo? Y miren, ¿dónde está la falla? En la fructoquinasa, ¿ya? En la fructoquinasa. Pero si la fructoquinasa no funciona, tenemos la acción de la exoquinasa, ¿verdad? Porque también la fructosa es sustrato de la exoquinasa. Por eso es que esta afección es una afección benigna, ¿ya? O sea, pasa desapercibida, ¿de acuerdo? No se observa clínicamente, ¿no?, tan evidente como otras afecciones. ¿Ya? Repito, ¿por qué? Porque si falla la fructoquinasa, tenemos a la exoquinasa, que puede hacer el metabolismo de la fructosa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa si la aldolasa B es la que está mutada, está alterada, o no la sintetiza como debe ser, o al sintetizarla es defectuosa? Entonces, ahí sí se genera un trastorno grave, ¿no? Con un tipo de alteración, una intolerancia hereditaria a la fructosa, IHE. ¿Ya? Y miren lo que origina. Da como consecuencia que la fructosa no fosfato externamente mata cantidad, claro. No le permite pasar la fructosa no fosfato al nitraldehído y de cetona. Entonces se acumula el sustrato. Hay generación de ATP, que disminuye la generación ATP, ¿no? Y si hay disminución ATP, entonces quiere decir que ADP y AMP están elevados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y además también, miren, uno de los signos clínicos es la famosa hiperglicemia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Todo ello da lugar a que haya una menor disponibilidad de ATP en el hígado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, ¿no?, el trastorno grave. Miren a dónde afecta. A hígado y afecta a riñón. Esta pasa desapercibida por las razones que ya explicamos, pero esta de aquí no. Esta es una intolerancia hereditaria, ¿no?, a la fructosa. Entonces, esta es la que clínicamente, ¿no?, se puede observar, se puede detectar con los signos clínicos que presentan. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿será perjudicial el consumo de fructosa? Bueno, miren. Miren. A ver. Esto, estoy colocando aquí, es lo que ustedes han visto como la vía glicolítica, el ciclo de Krebs, ¿verdad? Donde el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, ¿no? Pero, si hubiera un exceso de acetilcoenzima A, recuerden que el oxalacetato se une al acetilcoenzima A para formar citrato. Pero si hay mucho acetilcoenzima A y poco oxalacetato, ¿qué vamos a hacer con el acetilcoenzima A? Pues ese compuesto, miren, lo poco que se une con el oxalacetato ya no sigue la vía del ciclo de Krebs, ya no sigue. ¿Por qué, doctora? Porque ya no quiere más ATP. Ya es suficiente ATP. Entonces, como citrato, miren, sale hacia el citoplasma. Esto es el citoplasma de la célula. Vamos a ver en el metabolismo de lípidos que a la hora que sale el citrato, que es la forma como de manera camuflada sale el acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque no puede el acetilcoenzima A salir como tal, ¿no?, de la mitocondria. Se camufla como citrato y en el citoplasma, ahora sí,
se convierte, miren, ¿no? Se vuelve a convertir en acetilcoenzima. Vamos a verlo con más detalle en el metabolismo de líquidos. Y ahora sí, miren, a partir de acetilcoenzima, yo puedo formar ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Se acuerdan que tenía glicerol? ¿No? ¿Que tenía glicerol por el gliceraldehído? Entonces, el glicerol más ácidos grasos, formamos triacilgliceroles. Y por lo tanto, también otra explicación bioquímica de por qué la ingesta excesiva de fructosa genera una buena cantidad de triacilgliceroles que van a terminar almacenando en el tejido adiposo. Entonces, el consumo de gaseosas en exceso puede originar una hipertrigliceridemia, o sea, una alta cantidad de triacilgliceroles en el organismo humano, sí. ¿Dónde va a ir este triacilglicerol formado en gran cantidad? Pues en el tejido adiposo. Y entonces usted comienza a ver la grasita, ¿no? En el organismo. ¿De acuerdo? ¿Perjudicial o no perjudicial? Claro que sí, porque los triacilgliceroles pueden originar, ¿no?, trastornos cardiovasculares. Entonces, bueno, acetilcoenzima intermediarios de metabolismo de grasas y de carbohidratos, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a esto. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro hasta aquí? Podemos entonces explicar bioquímicamente, miren lo que pasa con, ¿no?, con este tipo de consumo de productos, por supuesto, en exceso, ¿no? Muy bien, el otro es la galactosa. La galactosa, miren dónde lo ubicamos a la galactosa: en la leche, en los productos lácteos, en sus derivados de leche. ¿Ya? Y qué importante la galactosa, miren todas las funciones que tiene. ¿Ah? Estimula la microbiota intestinal, ¿no? Participa en la formación de mucina, que tiene un efecto inmunoprotector, disminuye la actividad del factor de permeabilidad de la esclerosis focal en niños con síndrome nefrótico resistente a esteroides, un trastorno, ¿no?, que aparece en temprana edad. La galactosilación de la inmunoglobulina G, un tipo de inmunoglobulina, un tipo de anticuerpo, confiere protección al organismo frente a enfermedades autoinmunitarias, ¿no? La inmunoglobulina G necesita esa molécula de galactosa. Los espermatozoides que adquieren antiproteínas que mediante citosis penetran la zona pelúcida. O sea, estas glicoproteínas tienen galactosa. Y la síntesis del grupo sanguíneo ABO, ¿no?, bien, forma parte de los glicopéptidos, glicoproteínas y proteoglicados. Sí, pues efectivamente, cuando ustedes tienen el curso de hematología, van a ver la composición del grupo A, grupo B, ¿no?, grupo O. Y van a ver que este tipo de grupos tienen en su composición galactosa. Entonces, la galactosa no es realmente un carbohidrato de poca importancia, ¿no? Sabemos que tiene, y la otra cosa más importante, ¿no?, sirve para la formación de lactosa, que es el azúcar que está en la leche, ¿no?, en las glándulas mamarias, sobre todo en el periodo de la lactancia, ¿no? Muy bien, veamos entonces, miren, el metabolismo de la galactosa. Tenemos aquí la galactosa, ¿no?, que la podemos haber obtenido de la lactosa, por una lactasa, se convierte en glucosa, no la lactosa, pero fijemos nuestros ojos a la galactosa. Miren, por una galactoquinasa se convierte en galactosa 1,4.
Nuevamente, quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Fosfolina. ¿A quién tiene a su ladito a la quinasa? A la ATP. ¿Y a quién tiene la ATP, se acuerdan? ¿Al ladito? Al magnesio, famoso magnesio. ¿No? Tanto se habla del magnesio, ya que por ahí, a ver, haga una relación. ¿Ya? Una vez formado, miren, la galactosa 1-fosfato, ahora va a haber un intercambio. Va a haber un intercambio con la UDP-glucosa. ¿Se acuerdan de este compuesto UDP-glucosa? ¿Dónde lo vimos? ¿Se acuerdan? En el metabolismo del glucógeno, ¿se acuerdan? Era una forma como que se implementaban las moléculas de glucosa en una molécula de glucógeno llevador. ¿No? Entonces, miren, acá va a haber un intercambio. Miren la primera. Galactosa 1-fosfato, UDP-glucosa. ¿Qué pasó? Vuelta la lactosa uridil transferasa. Miren lo que hay. La galactosa 1-fosfato ahora recibió el UDP. Y se convirtió en UDP galactosa. Y la glucosa, al perder su UDP, recibe al 1-fosfato. Y se convierte en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato, por medio de una fosfoglucomutasa, una enzima de la clase isomerasa, lo único que hace es trasladar el fosfato que estaba en el carbono 1, ahora lo pasa al carbono 6 de la glucosa. Y entonces está listo para que pueda entrar a la glicólisis y generar ATP. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con la UDP galactosa? La UDP galactosa, miren, por medio de una epimerasa, se convirtió galactosa en glucosa. Y como tal, ya está lista para poder aumentar el número de glucosas a un glucógeno incipiente, a un glucógeno que estaba en sus inicios y que se va a convertir en una gran molécula de glucógeno. ¿Ya? Pero por otro lado también, miren, la galactosa, ¿no? Al unirse con la glucosa, va a formar la lactosa, que es importante, ¿no? Para la formación de este carbohidrato en la leche, no materna, en las glándulas mamarias, de una mujer que acaba de dar, ¿no?, a luz. ¿De acuerdo? Eso fue la vida de la galactosa. ¿Habrá realmente alteraciones, trastornos de esta galactosa? No. ¿Qué pasa con una mutación en la galactoquinasa? Al mutarse esta enzima, ya no es posible la conversión de galactosa a galactosa 1-fosfato. Y por lo tanto, la galactosa se acumula, comienza a acumularse. Entonces da lugar a una galactoquinasa, ¿no? Que dependiendo de cuánta concentración de galactosa se acumule hasta pudiera estar presente en la orina, dando lugar a la galactosina. ¿Ya? Además que también, miren, ver, este exceso de galactos se puede convertir en galactitol, que es un compuesto que se acumula en la retina de los ojos, ¿no? Malogrando, deteriorando, ¿no?, el sistema visual. ¿Ya? A ver, ¿habrá algún otro defecto? ¿Y qué pasa si la mutación es a nivel de la uridiltransferasa? En la galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa. También, miren, va a dar lugar a la galactosemia clásica, con la galactosuria, y también acúmulo de galactosa 1-fosfato, que a su vez también va a dar original galactitol. ¿Ya?
conocen alteraciones a nivel de metabolismo de la galactosa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto era lo que teníamos que haber concluido en la clase anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no se haya entendido? Entonces, todo es cuestión de que ustedes sigan, miren, las vías metabólicas, la entiendan. Ustedes entienden las vías metabólicas, ustedes pueden realmente sacar la esencia de esta clase. Bien, estaban pensando en qué pregunta pueden hacer y cosas por el estilo. Yo voy a cambiar, ¿no?, mi diapositiva y vamos a dar inicio a lo que se llama el metabolismo de los lípidos. Bien, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces continuamos. Hoy vamos a comenzar este con la mejora de los lípidos. Muy bien. A ver. Yo voy a hacer una defensa de los lípidos, ¿no? Generalmente no tan recibido con mucho agrado para las personas porque se relaciona con la gordura, ¿no? El incremento de peso, ¿ya? Pero miren, ¿necesitamos los lípidos en general? Sí. En primer lugar, miren, es un vehículo para la vitamina que posiblemente. A ver. Liposoluble. ¿Soluble en qué? ¿En agua o líquidos? Entonces, cuando tú quieras tomarte una vitamina A, ¿en qué momento la vas a consumir? Preferentemente. Cuando ingieras lípidos, cuando consumas lípidos. O estás ahorita que te estás recordando tu vitamina A, la coges y tomas agua y te la pasas. ¿En qué momento? ¿Dónde creen ustedes que se aprovechará mejor la vitamina A? Cuando uno consume lípidos, ¿verdad? ¿Y cuándo uno consume lípidos? Por lo general en el almuerzo. Claro, si te has comido en el desayuno grasa, ¿no? La puedes acompañar. Pero no sería nada que te tomaras la vitamina A con un vaso con agua cuando no estás ingiriendo alimentos. ¿Por qué? No voy a decir que no la vas a absorber, pero no te aseguro que la absorbas en un 100%, porque para beneficio tuyo, miren, la vitamina A viene disuelta en lípidos, ¿no? Las cápsulas de vitamina A vienen ahora disueltas en lípidos. Pero el mejor aprovechamiento de esta vitamina liposoluble se da en el momento en que tú consumas lípidos. ¿Ya? Entonces los lípidos son importantes. ¿Ya? ¿Qué más? Son una fuente de ácidos grasos esencial. Eso es lo que vamos a hablar ahora en los seminarios. ¿Por qué? Porque forman parte de la estructura de los lípidos. Sobre todo esos lípidos estructurales, esos lípidos que están en el sistema nervioso, principalmente, ¿no? En las células del sistema nervioso. Además que también, miren, ¿no?
son puntos de partida para los compuestos eicosanoides que tienen una función antiinflamatoria, vasoconstrictora, vasorelajante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ¿no? Son importantes, porque son fuentes de ácidos grasos esenciales, ácidos grasos que vamos a ver que sirven como punto de partida para fines de eicosanoides y también para la formación de los lípidos de membrana. ¿Ya? Por otro lado, miren, ¿por qué crees tú que tienes alrededor de tu hígado, de tu corazón, un colchoncito de lípidos? Porque hace el papel de amortiguadores. ¿No? Ante un choque físico, el colchón de lípidos es como un amortiguador. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, señores, cuidado con la liposucción. ¿Ya? Cuidado con la liposucción. Quiero que me quite todos los líquidos que tengo alrededor del estómago, por favor. Tiene su razón de ser los lípidos alrededor del estómago. ¿Ya? Cuidado con eso. ¿No crees tú que es mejor que hagas el ejercicio y que cierres la boca? ¿No? Es menos costoso y más sano. ¿No? Y sobre todo, ya, pues decídete a no consumir tanta grasa. ¿Ya? Pero tiene su función. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, vamos a ver que son precursores de la vitamina D. Claro. Son precursores de ácidos biliares, ¿no? Son precursores de las hormonas esteroideas, esos estrógenos que necesitamos, esas testosteronas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces son importantes los lípidos. El problema está en que el ser humano no controla su alimentación y lo que hace es, ¿no?, originar que estos se produzcan en exceso. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los lípidos, de los diferentes lípidos que vamos a ver, tenemos en abundancia? Son los triacilgliceroles. Miren a los triacilgliceroles. Acá está el glicerol. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esto era un grupo H, ¿no? Pero que ha cedido su ion hidrógeno para poder enlazar ácidos grasos. Miren estos ácidos grasos, están representados de esta manera, y miren este otro, representado de esta forma. Estos ácidos grasos son saturados, enlaces simples. En este ácido graso hay dobles enlaces, ¿no? Y este es un ácido, miren, 1, en el carbono 1, 2 y 3 de glicerol. En el carbono 1 hay un ácido palmítico, por eso que es 1-palmitil. En el carbono 2 hay un ácido linoleico, o sea, un 2-linoleíno. ¿Ya? Y en el carbono 3 hay un ácido láurico, que ven ustedes aquí. Un triacilglicerol. Todos los átomos de carbono de los triacilgliceroles están enlazados con ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, estos son los que se encuentran en mayor cantidad en nuestro organismo y estos son los que sirven de lesera. Estos son los que ustedes encuentran en el tejido adiposo. ¿Ya? En el tejido adiposo. Y estos son los responsables de que usted aumente de peso. ¿Ya? Ojalá fuera que lo entraba con la masa muscular, pero no, lamentablemente es con grasa. ¿Ya? Muy bien. ¿Pueden haber diacilgliceroles? Sí, pueden haber diacilgliceroles. A ver, ¿cuál es la diferencia con los tri? Miren ustedes aquí. Nuevamente glicerol, el carbono 1, 2 y 3,
Pero noten en el carbono 2 no hay ácido graso. Entonces, esto es 1-palmitil, hay un ácido palmítico en el carbono 1 y hay un ácido láurico en el carbono 3. ¿Ya? De otra forma, miren. Hay ácido graso en el carbono 1 y en el carbono 2. Entonces, hay un palmitil en el carbono 1, hay un ácido linoleico en el carbono 2 del glicerol, diacilglicerol, ¿no? ¿Y qué pasa con este carbono que no tiene ácido graso? Tiene su grupo hidroxilo, su grupo OH. ¿De acuerdo? Y son importantes, miren, por ser esta estructura, cuando tiene un grupo OH, y ustedes ya saben, el grupo OH se decidió un hidrógeno y se carga negativamente. Entonces, tienen carga. Lo que no lo tienen los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles de cero carga, son hidrofóbicos. Estos, de alguna manera, tienen carga. Por eso que se dice que son anfipáticos. No antipáticos, no. Anfipáticos, con F. ¿Ya? Y también, miren, hacen el papel de segundos mensajeros en los sistemas de generación celular. Entonces, son importantes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Fosfolípidos. Estos son los que están en la estructura de membranas. ¿No? ¿Y cómo están constituidos? El glicerol. Miren ustedes aquí el glicerol, miren, el glicerol tiene un ácido graso en el carbono 1, un ácido graso en el carbono 2 y un grupo fosfato en el carbono 3. ¿Ya? Esto es lo que se le llama el ácido fosfatídico. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia con el fosfolípido es que este también tiene carga. Tiene carga por el grupo fosfato. El resto de su estructura es hidrofóbico. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que basado en ello vamos a ver cómo es que el organismo ha diseñado una manera de cómo movilizar estos lípidos para que puedan ser absorbidos a nivel de intestino. ¿Ya? Ahora, este es el único aminoácido, el único fosfolípido que tenemos en el organismo. No. Miren, si yo hago este ácido fosfatídico, ¿no? Acá lo tienen aquí, miren. Estoy colocando acá. Si yo a nivel del grupo fosfato le añado una serina, un aminoácido serina, se llamará fosfatidilserina. Si yo le coloco una etanolamina a nivel del grupo fosfato, miren la letra A puede ser cualquiera de estos, la letra A puede ser cualquiera de estos, una etanolamina, por ejemplo, se llamará fosfatidil-etanolamina, alias cefalina. ¿Han escuchado hablar de la lecitina? Aquellos que practican o están interesados en aspectos de gimnasio, fisicoculturismo, ¿no? Hubo un tiempo en que se dio una onda con la lecitina. ¿Y qué era la lecitina? No es nada más que nada menos que el ácido fosfatídico, pero en su grupo fosfato tiene una colina, o sea, una fosfatidilcolina, alias lecitina. ¿De acuerdo? También pudieron unirse en el grupo fosfato glicerol, y se llamará fosfatidilglicerol, ¿no? Y por último, miren, hay un fosfolípido que solo se encuentra hasta ahora, no, hasta ahora se ha encontrado solamente, en la membrana interna de la mitocondria, que es la famosa cardiolipina, y que no es más que un difosfatidilglicerol, ¿no? Alias cardiolipina. ¿Por qué recordamos todo esto? Porque estos son los fosfolípidos que están en la estructura
porque está en la membrana. Usted no encuentra triacilgliceroles en la membrana. Tampoco va a encontrar diacilgliceroles en la membrana, no, fosfolípidos. ¿De acuerdo? Otro tipo de fosfolípido, el famoso colesterol. Esa molécula tan odiada, ¿no? Y que poco realmente se habla de las buenas virtudes que tiene esta molécula. Ya les digo, el problema no es la molécula, el problema es el ser humano. Miren al colesterol. Su estructura tremendamente diferente, ¿verdad? Esta es cíclica. Este es el famoso ciclopentano perhidropenandreno. ¿Ya? Bueno, no les voy a pedir que lo recuerden, pero lo que sí quiero que recuerden es que cuando se habla de colesterol libre, este colesterol libre tiene en este carbono 3, que ven ustedes aquí, tiene un grupo OH. Por eso que se llama colesterol, un alcohol. Cuando ese alcohol recibe un ácido graso, se habla de colesterol esterificado, ¿no es cierto? Porque un ácido con un alcohol forma el enlace éster, ¿verdad? Un ácido graso con el colesterol, un alcohol, va a formar un éster. ¿Ya? Y solo está presente en alimentos de origen animal. ¿Han visto ustedes que los aceites dicen aceite vegetal, cero colesterol? ¿Por qué lo dicen? Si es obvio, si es aceite vegetal, en los vegetales no hay colesterol. Solo en los animales, los seres vivos, como los animales, como somos también nosotros. ¿Ya? Otro tipo de lípido son los esfingolípidos. ¡Wow! Estos, miren la diferencia. A ver. ¿Ah? Dijimos que el alcohol, el glicerol, es el armazón de los triacilgliceroles, es el armazón de los fosfolípidos, ¿ya? Pero en el caso de los esfingolípidos, el armazón no es el glicerol, es un alcohol de 18 átomos de carbono. Entonces ya vean ustedes lo complicado que es la estructura. Y es un aminoalcohol porque tiene un grupo amino en su estructura, ¿no? ¿Cómo se le llama a ese aminoalcohol de 18 átomos de carbono? Una esfingosina, ¿no? Entonces acá tienen la esfingosina, que la estructura, miren que ustedes cuentan los átomos de carbono, hay 18 átomos de carbono, hay un grupo, miren, amino, convertido en NH2 o NH3, bueno, va a depender de cuánto de un hidrógeno haya en el sistema, y está básicamente presente en los lípidos que constituyen la membrana del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Quiere decir que en tus células de otro tejido que no es el sistema nervioso central no lo tienes? No es así. Sí lo hay, pero en muy poca cantidad. Más está presente en las membranas del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces ya ven ustedes la importancia del asunto. Entonces, tienen la función de estructurar. Ellos no son energéticos, estructurar. ¿Qué es diferente con los triacilgliceroles? Y los diacilgliceroles, que son mayormente, bueno, que pueden generar energía. Vamos a verlo a medida que avancemos con el metabolismo de los lípidos. Pero estos no, estos son de tipo estructural. Estructura de las membranas del sistema nervioso. ¿Ya? Y miren los tipos que hay. La base, así como había ácido fosfatídico como base para los fosfolípidos, aquí la base de los esfingolípidos es la ceramina. La ceramina. Esta es la esfingosina,
la esfingosina, miren, la esfingosina, y en el grupo amino de la esfingosina se une un ácido graso. Un ácido graso que puede ser de 16 átomos de carbono, de 18 átomos de carbono, de 10 átomos de carbono, bueno, de las combinaciones que usted quiera, ¿no? Hasta 22 átomos, 22, 24 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si a esta ceramida, yo le coloco por este lado de aquí un monosacárido que pudiera ser una galactosa o una glucosa, entonces doy lugar a los diferentes tipos de cerebrosis. Galactocerebrosis, glucocerebrosis. Ustedes ya saben dónde está, ¿no? Cerebrosis. ¿Dónde? ¿Dónde se ubica? Cerebro. En el cerebro. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, si a esta ceramida yo le coloco, miren, una fosfocolina, lo convierto en una esfingomidina. Entonces la base es la ceramida, ¿no? Y si a esta ceramida, miren, yo le coloco un ácido ciálico, que es el que ustedes ven aquí, ¿no? Que puede ser 1, 2 o 3 ácidos ciálicos, y con ello va a dar lugar a los diferentes gangliósidos, porque si tiene un ácido ciálico en la ceramida, esto se llamará gangliósido. Y hay GM1, hay GM2, hay GM3. Va a depender del número de ácidos ciálicos que tenga. Cuando ustedes vienen el curso de inmunología, seguramente vamos a hablar de la estructura de estos gangliósidos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Okay? Estos son los principales tipos de lípidos que tenemos en nuestro organismo. ¿Y ahora qué sucede con la digestión de los lípidos? Por lo general, voy a repetir, nosotros ingerimos triacilgliceroles. Por eso que en los libros solo se habla de la digestión de los triacilgliceroles. ¿Ya? Mayormente. Entonces, bien, imagínense usted que ha tenido opción a poder tomar desayuno, o ha traído su desayuno aquí, ¿no? Y se ha comido un pan con mantequilla. La pregunta es, ¿qué será de la vida de esta mantequilla que yo le consumí? ¿No? ¿Qué sucede? Ya sabe usted lo que pasa con el carbohidrato, con el almidón. Pero ¿qué pasa con la mantequilla? O usted se saca un pan con queso, que es un producto de origen animal, ¿verdad? ¿Tendrá o no tendrá triacilgliceroles? Uf, en buena cantidad. Entonces, ¿qué será de la vida de este queso? De la grasa, de los triacilgliceroles de ese queso. Bueno, usted lo metió en la boca, usted lo masticó, hizo que realmente hizo una especie de molienda, ¿verdad?, a nivel de la boca, y allí realmente, ¿no?, la digestión de este líquido que usted ingirió es insignificante. Se habla incluso de una lipasa bucal, ¿no?, pero no tiene mayor trascendencia. Y eso es lo que recientemente se ha descubierto, ¿no? Algo degradará los triacilgliceroles, sí, pero la contribución que hace a la degradación de los líquidos es poca, insignificante. Luego esta mantequilla, o esta grasa que consumió, va llegando a nivel de estómago. Va llegando a nivel de estómago. Y aquí se habla de una lipasa gástrica, ¿ya? ¿No? Ya un poquito más fuerte, ¿no? Una lipasa gástrica que actúa a un pH bastante ácido, porque usted sabe que el estómago está en un ambiente bastante ácido, ¿no? Pero degrada, degrada los triacilgliceroles que tienen ácidos grasos de tamaño pequeño.
¿Ya? Por ejemplo, la mantequilla aquí está formada por ácidos grasos de tamaño pequeño. Bueno, pudiera verdad. ¿Ya? Pero la mayor degradación, la que sí o sí, inevitablemente, tiene que ser degradada en los triacilgliceroles, es a nivel de intestino, duodeno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque aquí el páncreas secreta la famosa lipasa pancreática. También hay la secreción de las sales biliares. Y entonces todo confluye en poder hacer una mayor degradación del orina, al 100%. Si no se degrada a nivel del estómago, el intestino va a tener que hacer. ¿Ya? Entonces va originando aquella liberación de productos intermediarios de esa degradación de los triacilgliceroles que usted consumió. Ahora, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel de las sales biliares? Ustedes están llevando fisiología, ¿verdad? ¿Ya tocaron el sistema digestivo? ¿En qué sistema estamos? Endocrino, o sea, comenzaron con lo más difícil. Claro. Muy bien. Las sales biliares o ácidos biliares, todo va a depender. Si están unidos a sodio, sal. Si no están unidos a sodio o potasio, ¿no? Entonces son ácidos. Lo que hacen es emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsificar las grasas? Usted ha visto en un vaso con agua, coloca una gota de grasa, ¿qué es lo que sucede? Comienza a tomar, se va colocando 1, 2, 3 gotas de grasa, de aceite, por ejemplo, y usted va viendo que las gotas se unen, ¿verdad? Hasta el punto que adquieren el diámetro del envase donde está colocado. Que es un vaso, ¿no? Todo el diámetro del vaso. ¿De acuerdo? Las sales o ácidos biliares lo que van a hacer es romper la tensión superficial de esa gota grande de grasa. Y la vas a convertir en gotitas más pequeñas. ¿Ya? En gotas más pequeñas. Y de esa manera originará que la lipasa pancreática, que es la que hace la digestión, que hace la degradación, de los triacilgliceroles, sea más eficiente. Por ejemplo, a ver, lo ilustramos. Yo les coloco a ustedes un queque entero. Y digo, cómanlo. ¿No? Algunos dicen, uy, ya de solo verlo, ya se me quitó el hambre. Lo quería, pero bueno, con una porción, no todo el queque. ¿Verdad? Lo mismo con la lipasa pancreática. Ve la gota grande y dice, uy, está difícil, ¿no? Entonces la vesícula biliar libera los ácidos biliares, ¿no? Y lo que hace es, ya, para facilitar a la lipasa pancreática que consuma, que degrade esta gota de grasa, voy a romper la tensión superficial de la gota grande de aceite o de grasa y la voy a convertir en pequeñas gotitas. Y ahora sí, las lipasas pancreáticas la ven chiquitas y comienzan a actuar, ¿no? Mayor número de moléculas de lipasas pancreáticas comienzan a actuar sobre esas pequeñas gotas de grasa. Acuérdense, las sales biliares no digieren, no degradan, solo rompen la tensión superficial de la gota grande de aceite, ¿no? A lo cual se denomina el proceso de emulsificación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, por otro lado también, miren, ¿cuál es el pH de la pH óptimo de la lipasa pancreática? Es un pH de neutro ligeramente básico. ¿Y cuál es el pH del estómago? Ácido, tremendamente ácido, ¿verdad? ¿Qué pasaría
si ese pH, o sea, si ese bolo alimenticio llega al nivel intestino y todavía está con un pH ácido, la lipasa pancreática no va a actuar. Necesita que cambien el pH. Y es por eso la secreción de bicarbonato. Bicarbonato. ¿No? El bicarbonato lo que va a hacer es inmediatamente subir ese pH a neutro o ligeramente alcalino para que la lipasa pancreática pueda actuar. ¿Ya? Eso es tremendamente importante porque si no consigue eso, lo que usted va a originar, lo que usted va a ver realmente es las gotas de grasa grandes en las heces. Fácil de averiguar. ¿Estás juntando tu lipasa pancreática o tu vesícula biliar? Muy bien. Fíjate, coge un poco de las heces de esa persona, colócalos en un vaso con agua y a ver si flotan las grasas. Si tú ves que hay gotas grandes de grasa producto de esa disolución de las heces, tú tienes que sospechar de que no hay una buena digestión de las grasas. Ya sea porque la lipasa pancreática no está funcionando bien o por la vesícula biliar. Y por lo general es la vesícula biliar, ¿no? Que hay una obstrucción a nivel de cálculos y bueno, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la digestión? Es que los triacilgliceroles forman productos intermediarios capaces de ser absorbidos por los enterocitos a nivel de yeyuno, ¿no? Sobre el duodeno y yeyuno, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Ok, mírenme las sales biliares. La gota grande, miren, ¿no? Y la conversión de esa gota grande porque rompe la tensión superficial en estas pequeñas micelas. ¿No? En estas micelas que vamos a ver que tienen una composición bastante interesante, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la emulsificación de grasa, ¿no? La concentración crítica de micelas. ¿Y por qué se forman también las micelas? Además de que sirven para ayudar a la lipasa pancreática a degradar las gotas de grasa, también vamos a verlas como vehículo para los productos intermediarios que se forman por el efecto de la degradación o de la acción catalítica de la lipasa pancreática. Bien, seguimos. Entonces, miren la lipasa pancreática. Vamos a ver cómo funciona la lipasa pancreática. Tenemos aquí triacilglicerol. La lipasa pancreática actúa y miren, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Salió un ácido graso. ¿Ya? Salió un ácido graso y a ver, ¿dónde no hay ácido graso? En el carbono 3, ¿verdad? Se restauró el grupo OH. Entonces, este es un 1,2 diacilglicerol. Hay dos ácidos grasos. ¿Ya? Hay dos ácidos grasos. Un diglicerol. Muy bien, o un diacilglicerol o un diglicérido, como lo quieran ustedes llamar. Triacilglicerol, triglicéridos es lo mismo. Diacilglicerol, diglicéridos, lo mismo. ¿Ya? Muy bien, la lipasa pancreática sigue degradando. Y esta vez, miren, sale un ácido graso y esta vez lo quitó, miren, en el carbono 1. Hay grupo OH aquí y ya había grupo OH en el carbono 3. ¿Ok? Entonces solamente quedaría un ácido graso en el carbono 2 del glicerol. Por eso que se llama monoacilglicerol. Exactamente, nombre completo, 2-monoacilglicerol. Claro, tiene el carbono 2 del glicerol. 2-monoacilglicerol. ¿Bien? O 2-monoacilglicerina. Ahora miren, ya como 2-monoacilglicérido,
¿no? Esto vamos a ver que se ubica en las micelas. Las micelas es como decir el metropolitano. ¿Ya? El tono de la glicerol ahora se va a ubicar en la micela, vamos a ver de qué manera se va a ordenar, y está listo para que pueda ser llevado al ladito de los enterocitos y pueda ser absorbido. ¿Ya? Pero la limpasa también tiene la opción a poder seguir degradando ese 2-monoxilicerol, ¿no? Y le va a quitar a ambos, pero por ahí hay una cosita, ¿no? La lipasa pancreática no puede actuar a nivel, o sea, quitando el 2-monoxilicerol. Lo que va a hacer es pedirle ayuda a una isomerasa. ¿Para qué? Para que cambie la posición del único ácido graso que está quedando. ¿En la posición 1 o en la posición 3? Y cuando eso ocurre, entonces la lipasa pancreática puede ya ahora liberar el último ácido graso que quedó, ¿no?, en esa estructura de los triglicerídeos. Entonces ahora tenemos glicerol, miren los grupos OH en cada carbono de glicerol, y ácido graso, 1, 2 y 3 ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos liberados no tienen problema en atravesar la membrana del enterocito. ¿Por qué? Porque tienen carga. El grupo carboxilo, el grupo COOH, puede perder su ion hidrógeno y cargarse negativamente. Y entonces pueden atravesar. Pero, vamos a ver, que si ese ácido graso es de muchos átomos de carbono, necesita una ayuda. Necesita que una proteína transportadora lo ayude a entrar al enterocito. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No digan después, los profesores de fisiología, que no saben nada de la digestión de las grasas. Transportadores de ácidos grasos. Los famosos son FA, PP, que están también mencionados, creo yo, en el seminario. Ya. Pero esos son cuando los ácidos grasos son de muchos átomos de carbono. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hasta aquí hemos visto los triacilgliceroles. Pero ¿qué pasa si usted se comió un huevo y le gusta comer con la yema del huevo? La yema del huevo tiene fosfolípidos, tiene lecitina. Entonces, ¿qué pasa con ese fosfolípido? ¿Cómo es que se absorbe? Bueno, aquí vamos a ver que también hay fosfolipasas. Fosfolipasas. O sea, sus sustratos son los fosfolípidos. Los van a degradar también. ¿De qué manera? Miren. Tenemos aquí, miren, a una lecitina, ¿no? Carbono 1. Hay un ácido graso de cadena simple. En el carbono 2, el ácido linoleico, nuevamente, en el carbono 2, un ácido graso insaturado. ¿No? Pero miren al carbono 3, tiene un grupo fosfato. Y a este grupo fosfato se le ha añadido una colina. Por eso es que se llama fosfatidilcolina o alias lecitina. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con esta lecitina. Entra a tallar la fosfolipasa A1. Fosfolipasa A1. La fosfolipasa 1, como su nombre lo dice, va a liberar el ácido graso que está en la posición 1 del fosfolípido. ¿Ya?
y le restaura el grupo OH a este carbono 1 del fosfolípido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces va a dar lugar a qué cosa? A un monoacilglicerol, ¿no es cierto? Un monoacilglicerol, a ver, ¿cómo le podemos decir? Una monofosfocolina, ¿no? Difícil, realmente difícil de poderlo mencionar, ¿no? Pero noten que tiene, miren, noten que tiene, aquí ya no hay el ácido graso, porque ya la fosfolipasa lo quitó, entonces está quedando un ácido graso en la posición 2 y está quedando la fosfocolina, colina más fosfato, fosfocolina, ¿ya? ¿Y qué pasa si entra a tallar la fosfolipasa A2? La fosfolipasa A2, como lo dice, quita el fosfolípido en la posición 2. Entonces, si todavía está, ¿no? O sea, miren, ¿no? Ya salió este ácido graso, ya salió este de acá, y entonces esto es un ácido fosfatídico con una colina. Recuerden que el ácido fosfatídico era fosfatídico, y ya corrieron sobre los ácidos grasos, ¿no? Sería, bueno, habría la estructura del glicerol más una unido a una fosfocolina. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Fosfolipasa 1, quita el ácido graso en el carbono 1 el carbono 1 del fosfolípido. Fosfolipasa 2, quita el ácido graso en la posición 2 del fosfolípido. ¿Qué otro tipo de fosfolípido hay? De fosfolipasa hay. Fosfolipasa C, miren. Separa al diacilglicerol, a ver, todo esto de acá, miren. Vamos a poner un separado. Separa al diacilglicerol, un ácido graso, otro ácido graso, así, diacilglicerol, ¿no? De la fosfocolina. O sea, ¿cuál es la fosfocolina? ¿Este de acá? Entonces, acá se cortan. Forman un diacilglicerol más una fosfocolina. Y la fosfolipasa D, que separa. Ahora sí, miren, separa al ácido fosfatídico, un ácido graso en el carbono 1, un ácido graso en el carbono 2, más un grupo fosfato, el corte de aquí. Entonces todo esto es un ácido fosfatídico, más una colina, que es un alcohol. Entonces, estos son los diferentes tipos de enzimas fosfolipasas que tenemos también en nuestro organismo y que son secretados por el páncreas. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el glicerol, con el colesterol? Por lo general consumimos un colesterol esterificado. O sea, en este carbono 3 de glicerol, de colesterol, se une un ácido graso. Entonces, al unirse un ácido graso con un enlace éster, es colesterol esterificado. Bien, como tal, no puedes atravesar la membrana del enterocito. Entonces, lo que hace es, por medio de una colesterol esterasa, miren la colesterol esterasa, quita el ácido graso y restaura en el grupo OH, con el carbono 3 del colesterol, su grupo hidroxilo. Y se convierte entonces en colesterol libre, miren este carbono 3, con su grupo hidroxilo, más un ácido graso. Entonces, a esto se le llama colesterol libre, ¿no? Y colesterol esterificado cuando tiene en su carbono 3 unido un ácido graso.
¿De acuerdo? ¿Cuál de ellos sirve para poder ser absorbido? Este de acá, en esta forma. Y entonces, bueno, ya tenemos todos los productos de digestión y ahora miren a la micela. A la micela. La micela, ¿no? Esto que ven ustedes aquí en verde son los fosfolípidos de la micela, ¿no? Donde sus cabecitas que ven ustedes acá son los grupos fosfatos, ¿no? En realidad, más que fosfolípidos son la constructura de las sales biliares, ¿no? Donde tienen su carga, su parte cargada, la tienen mirando hacia el sistema nervioso, está a aquel lado, ¿no? Y su parte hidrofóbica la tienen, miren, en el centro, formando como una especie de bicapa, ¿no? Parecida a una membrana. Entonces, estos son, más que fosfolípidos, son las sales biliares, la estructura de las sales biliares. Entonces, miren, ¿qué pasa? Se encargan de ordenar los productos de degradación. Miren ustedes el colesterol. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y por qué está aquí así? Porque es un colesterol libre. Su grupo OH, que puede tener carga, está mirando hacia la superficie acuosa. Está acá. Ahora miren al fosfolípido del producto de la digestión, ¿no? Miren, el fosfolípido, miren dónde está. Esta cabecita que ven ustedes aquí es la que está cargada. Y entonces están viendo también en la superficie acuosa, ¿no? Y las patitas están en la parte hidrofóbica de la micela, que es el centro, el core de la micela. ¿Qué pasa con el isofosfolípido? Aquel que perdió realmente, ¿no? Un ácido graso. Miren, acá está. La parte hidrofóbica está mirando hacia el interior de la micela, que es la parte hidrofóbica. Y la que está cargada está mirando hacia el sistema acuoso. Miren al monoacilglicerol. Monoacilglicerol tenía un ácido graso, ¿no? En lo demás tiene carga. Entonces, la parte hidrofóbica del monoacilglicerol va mirando, a ver dónde está, acá está, ¿no? Aquí está, ¿no? Va mirando hacia el centro, ¿no? Y la parte hidrofílica, que tiene carga, mirando hacia la superficie acuosa. Entonces, la micela no es que mete los productos intermediarios, ¿no? De la digestión por colocar nada más, no. Los ordena en base a sus cargas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, un ratito, hacemos un break.
Bien, a ver, continuamos un ratito para seguir. Tengo que dar algunas especificaciones. Muy bien, entonces miren, conclusión. Tenemos varios productos intermediarios, resultados de la digestión de las diferentes enzimas que hemos visto, ¿no? Y como les decía, los ácidos grasos y los monosilgliceroles son ligeramente insolubles, entonces no hay ningún problema que puedan ser absorbidos por la membrana del enterocito. O sea, prácticamente lo que hace la micela es acercarnos al enterocito y allí van, por difusión, van atravesando la membrana del enterocito. ¿Ya? Solo el 30-40% del colesterol de la dieta se absorbe, ¿no? En la forma de colesterol libre, por supuesto, ¿no? Los ácidos grasos con 6 a 10 átomos de carbono más el glicerol no tienen ningún problema y van hasta el sistema portal. Pero los ácidos grasos con más de 12 átomos de carbono sí necesitan una proteína transportadora de ácidos grasos, ¿no? Que es la que está en el borde intestinal y va a transportar los ácidos grasos desde la membrana plasmática hasta el ciclo endocrinológico glucoso, que es donde se va a procesar ese ácido graso de cadena larga. En conclusión, ¿por qué existe todo eso? Porque los triaceletrones, los fosforelectrones como tal, el colesterol electrificado, que es lo que más consumimos, no pueden atravesar la membrana del enterocito. Entonces hay que desmontarlos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando ya entraron al enterocito? Pues fíjense, se van a volver a montar. Dentro del enterocito se vuelven a montar. ¿Ya? Pero el enterocito no se va a quedar con todos los productos de la degradación, no. Vamos a tener que mandarlos al torrente sanguíneo, ¿no? Y vamos a ver de qué manera cuando veamos lipoproteínas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Para terminar, creo que eso sería la última parte. Miren a ustedes a los ácidos grasos poliinsaturados más importantes, que es el motivo del seminario de hoy, ¿no? Tenemos, miren, al ácido linoleico, que es un omega 3, ¿no? ¿Y por qué se llama omega 3? Recuerden, este es el grupo metilo, este es el grupo carboxilo. Comienza a contar en el grupo metilo y 1, 2, en el carbono 3, partiendo del grupo metilo, hay un doble enlace, un primer doble enlace, omega 3. ¿Por qué se le llama, o por qué hay 18,3? Porque es un total de 18 átomos de carbono, ¿no? Que es el ácido alfa-linolénico, y hay ¿cuántos dobles enlaces? 1, 2, 3. El ácido ecoica pentanoico, ¿cuántos átomos de carbono total tiene? 20 átomos de carbono. ¿Cuántos dobles enlaces hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? ¿Sí? ¿Y por qué es omega 3? Porque el primer doble enlace se inicia en el carbono 3 partiendo del grupo metilo. ¿De acuerdo? El tocoesanoico, es el que tiene más largo, tiene 22 átomos de carbono, ¿no? ¿Cuántos dobles enlaces hay? 6, ¿no? Y también es omega 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ácido linoleico y ácido araquidónico ya son de tipo omega 6. ¿Por qué? Porque el primer doble enlace comienza en el carbono 6, partiendo del grupo metilo, ¿no? El linoleico tiene 2 dobles enlaces, tiene un total de 18 átomos de carbono, y aquí está. Todo eso te lo indica entonces esta numeración. Y el ácido araquidónico, que son de 20 átomos de carbono, y tiene 1, 2, 3, 4 dobles enlaces, y es omega
6. Su primer doble enlace comienza en el carbono 6, partiendo del grupo nítrico. ¿No? Nuestro organismo no puede sintetizar ácido linoleico ni tampoco ácido alfa-linoleico. Y estos ácidos son importantísimos porque nos van a dar lugar a los restos de ácidos grasos polinaturados que tenemos, como el ácido araquidónico, como el ácido EREPA, como el DHA, que es el ácido docohexanoico. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos ingerirlos en la alimentación, ¿no? Muy bien, miren, dentro de los ácidos docohexanaturados, diríamos que el docohexanoico y el ácido araquidónico en el tejido nervioso son tremendamente importantes. Están en mayor concentración que en otros tejidos, ¿no? Los niveles también de estos ácidos grasos también están altos, miren, en la retina, ¿no? Y en el cerebro, en el sistema nervioso, está en la corteza cerebral, ¿ya? ¿Por qué son importantes durante la gestación? Porque son importantes para el desarrollo del cerebro. Un feto se está formando. Entonces es importantísimo que ellos estén en el desarrollo del cerebro fetal. ¿Ya? Bueno, el resto lo van ustedes a indicar en el seminario. Y ahora miren, un ácido omega 6, que es el ácido linolénico, por medio de desaturasas, elongasas, una desaturasa. ¿Qué cosa hace la desaturasa? Rompe el enlace 5 y va añadiendo dobles enlaces. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, las desaturadas añaden dobles enlaces. Entonces, esta desaturasa delta 6 debe añadir doble enlace en el carbono 6 del ácido linoleico. Luego hay una elongasa. ¿Qué hace la elongasa? Añade átomos de carbono de 2 en 2, de 2 en 2. ¿De acuerdo? Por eso que miren, de 18 a 20, la elongasa colocó 2 átomos de carbono. Y luego se añade otra desaturasa, ¿no? Para dar lugar al ácido araquidónico, que será un ácido graso de 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces. ¿De acuerdo? Y el ácido alfa-linolénico, ¿para qué sirve? Miren, para formar el ácido EPA y el ácido docohexanoico. ¿Ya? Con el del linolénico a EPA, miren, una delta desaturasa añade doble enlace, una elongasa lo convierte de 18 a 20, otra desaturasa que añade otro doble enlace y forma el ácido ecohexapentanoico, ¿no? Que el laboratorio A es libre y hay otro salón que está dentro de los laboratorios de la aula de tiempo. Ya. De ellos. Ya. ¿Qué es? Ya, pero ¿qué es el número de ellos? La 13. Ya. Ya. Ok.
Ahora, a ver. Ahora miren, acuérdense que ya el ácido linolénico tenía doble enlace, ¿no? Entonces han añadido dos más. Pero miren, de 20 a 22, ¿quién interviene? ¿Qué enzima? ¿Desaturasa o elongasa? Elongasa. Pero miren, de 5 pasó a 6. También además de una desaturasa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y también por qué son importantes el ácido araquidónico y el ácido EPA. Porque dan lugar, son puntos de partida, miren, para que puedan dar lugar a los eicosanoides de la serie 5, ¿no? Perdón, de la serie 4, este es de la serie 4, y estas son de la serie 5. Son los eicosanoides, que son las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿no? En estos dos tipos de series. Y también a los trombosanos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por eso son importantes. ¿De acuerdo? Fin de la clase. Bien, chicos, antes de que tiramos, y les voy a dar, invito para que la pasen. Bien, miren. Hay un cambio, aunque por esta semana, de los seminarios. ¿Ya? ¿Cambio de qué? De agua. De agua. No, de agua. No se me graba de semana, ¿ya?